que forjaron la historia de la región. Ecos del pasado es recordar, vivir el presente y fincar el futuro. Ecos del pasado, con el cronista municipal, profesor Héctor Pascual Gómez Soto. Comenzamos. Muy bueno, pues muy buenas tardes tengan todos ustedes, queridos radioescuchas y televidentes de esta carretera de la cibercultura, podríamos llamarla, porque ya ustedes ven en la calle a todos los chavos con sus aparatos, linkeando o texteando, dicen los paisanos de Estados Unidos. Y pues nuevamente estamos aquí con el favor del licenciado José Juan Llamas Saldívar. Y en los controles técnicos tenemos a nuestro amigo Rodrigo Rivera, que hoy viene de un estilo así medio Jenny Rusus, ¿verdad? Así de hippie, hippioso. Muy bien, pues ya cuando yo sea grande voy a ser así, voy a tener una melena de ese tipo. Muy bien, pues les agradecemos a todas las personas que nos escuchan a través de este medio de comunicación. Y hoy estuvimos un rato de vacaciones, no muy así que digamos ricas, ¿verdad? Porque estuvimos un poquito enfermos de la gripa, nos atacó el virus fuerte y ahí anduvimos malos, casi no salimos a la feria. Dicen que estuvo muy interesante algunos 2 o 3 días, pero lo que sí vimos es de que hubo mucho paisanaje. Ahora como que sí levantó un poquito la situación de la inseguridad, ya no es tanta, y pues vimos a paisanos de que hace buen rato que no saludábamos. Y por cierto, saludamos a 2 amigos del Face, y personalmente, en persona, dicen por ahí, ¿verdad? Los saludamos y nos dio un gusto pues conocerlos de viva voz, que son personas de aquí de Jalpa, Zacatecas. Muy bien, pues vamos a empezar como lo hemos venido haciendo a través de algunos meses, y vamos a empezar con las efemérides. Y hoy tenemos después de las efemérides tenemos un documental muy interesante sobre la Soberana Convención de Aguascalientes, que se va a transmitir cada martes, ya ando brincando los días, cada martes, para que ustedes vayan viendo la historia de cómo surgió la Soberana Convención de Aguascalientes. Ese es un trabajo de televisión de Aguascalientes, ¿verdad? Una televisión del gobierno, es una televisión cultural. Y nosotros, pues como transmitimos cultura, ¿verdad? Pues le damos los derechos a quien merece, ¿verdad? Que es la televisión de Aguascalientes. Y después de las efemérides, pues tendremos esto. Fíjese que el 1 de enero de 1859, el señor J. González Ortega, o sea, don Jesús González Ortega, nombró jefe político de Juchipila al señor Trinidad García de la Cadena. Este famoso señor J. Trinidad García de la Cadena, oriundo de Tabasco, que le dio patadas al pesebre, se puso en contra de Juárez y después de Porfirio Díaz, y al último fue asesinado. El 1 de enero de 1915, el general J. Isabel Robles, nuestro paisano vicepresidente de la convención, preside la primera reunión de esta en la Ciudad de México. Y el 2 de enero de 1824, el diputado Juan Bautista de la Torre propone que los territorios del partido de Fresnillo se dividan en 3: Fresnillo, Tlaltenango y Jerez. Y también tenemos que el 2 de enero de 1935 se destinan para viveros forestales los terrenos que pertenecieron a la parroquia de Aposol, Zacatecas. Y un 2 de enero de 1927 se levantó en armas José María Gutiérrez, Chema Gutiérrez y Teófilo Dominos aquí en Jalpa con el grito de Viva Cristo Rey. Y el 3 de enero de 1863 se declara extinguida la municipalidad de La Estanzuela, hoy General García de la Cadena, porque no habían contribuido a la defensa de la patria contra los franceses. Bien, nada más por eso, porque no participaron en defender a la patria por los franceses, se les quita la municipalidad, ya no fueron municipio. El 3 de enero de 1868 el gobernador Miguel Lauza solicita la aprobación de una partida presupuestal para fundar las escuelas normales para profesores y profesoras. En 1968 ya andaban solicitando para que se fundaran las escuelas. Ahora que las escuelas normales son un dolor de cabeza, ¿verdad?
al menos la de Ayotzinapa y de San Marcos, está en revuelta ahorita a toda la gente. El 4 de enero de 1877 nace en Mezquital del Oro Alberto Gutiérrez, distinguido educador, quien fue director de educación en Sonora. Fíjese, en Mezquital del Oro, Alberto Gutiérrez, distinguido educador que se fue hasta Sonora y ahí destacó en la cuestión educativa. Y fíjense que el 4 de enero de 1814 una partida de 200 insurgentes de las fuerzas de Hermosillo se apoderan del pueblo de Susticacán, Zacatecas. Y el 5 de enero de 1532 el territorio del municipio de Nochitlán, Zacatecas, por órdenes de Nuño de Guzmán, se funda la ciudad de Guadalajara, Jalisco. La primera Guadalajara, 1532, en Nochitlán, Zacatecas. Por cierto, de 1531, de allá de Nochitlán, vinieron a Jalpa para ver si había en estos casos naturales, y sí los encontraron, ¿verdad? Encontraron los primeros avisoramientos de españoles con zacascanes fueron aquí en Jalpa en 1531 aproximadamente. No hubo ningún ataque y se dieron de paz, quiere decir que no hubo ninguna conquista. El 6 de enero de 1860 el señor Jesús González Ortega, que estaba en Durango, y con fin de hacerse de recursos para el pago de sus tropas, mandó extraer de la catedral de aquel estado la plata y alhajas de ahí, que ahí existían. Dicen que crímenes son del tiempo y no de España, ¿verdad? Pues este señor ocupaba de dinerito y pues se sacó la plata y las alhajas de la catedral de Durango. El 7 de enero de 1870 se otorga al gobernador García de la Cadena facultades para establecer el orden constitucional roto en 1865 por el presidente Juárez. Fíjese, García de la Cadena se le otorga constitucionalmente el orden o la facultad para que restableciera el orden. Fíjese, en 1865, y esto lo rompió el presidente Juárez, que ya empezaba a darle patadas al pesebre. El 8 de enero de 1867 el general Miguel Auza hace prisioneros a los generales González Ortega y José María Panotti, quienes se presentaron solicitando apoyo para relevarse contra Juárez, otros que le están dando patadas al pesebre. Fíjense nada más, el 8 de enero de 1867. Y en ese mismo 8 de enero, pero en 1870, el general García de la Cadena lanza el plan regenerador de San Luis Potosí, reformado en Zacatecas. Y el 9 de enero de 1938, se concede dotación de tierra a la comunidad de Rincón Grande, municipio de Tlaltenango de Sánchez Román. Y el 10 de enero de 1863 se eleva a la categoría de villa la población de Juchipila, una de las más antiguas del estado de Zacatecas, fundado en 1542 por los frailes Antonio Segovia y Martín de Valencia. Y el 10 de enero de 1861 se agrega al partido de Villanueva, Zacatecas, los municipios de Jalpa y Tabasco. Y el 11 de enero de 1910 el Congreso del Estado pide a los jefes políticos, o sea, los presidentes municipales de aquella época, que existen o que le digan a la ciudadanía para cooperar, para erigir el monumento a la independencia en la ciudad de Zacatecas. En ese monumento donde está un ángel de color blanco con cantera de Carrara de Italia, ahí donde está, le llaman ahorita el Jardín de los Pájaros Caídos, yo no sé por qué, pero ahí en Zacatecas, enfrente de donde es la Casa de la Cultura, que antes era la Biblioteca Mauricio Magdaleno, ahí se encuentra este monumento a la independencia. Y el 12 de enero de 1875, por resolución del Congreso del Estado, Mezquital del Oro recupera su categoría de municipalidad. Y el 12 de enero de 1890 nace la arqueóloga Eulalia Guzmán, quien descubrió los restos últimos del emperador azteca Cuauhtémoc. Muy bien, pues después les platico que después de este corte comercial vamos a tener un documental de la Soberana Convención de Aguascalientes por historiadores destacados de Zacatecas, ¿verdad? Y de todo el país, ¿verdad? Es una producción de radio y televisión de Aguascalientes, y el ingeniero Carlos Lozano de la Torre, gobernador del estado de Zacatecas, y dirección
de varias gente hacen este tipo de eventos, festejando pues la soberana convención de Aguascalientes. No sé si ustedes saben que ya el jardín de Exedra, que es el jardín principal de Aguascalientes, ya está muy completo, ¿verdad? Ya está muy completo. Y pues ya se ve claramente ya cómo le quisieron dar más impulso a lo que es el Teatro Morelos de Aguascalientes, donde se fue la soberana convención. Y vamos a ver algo así. El director general de Radio y Televisión de Aguascalientes, el licenciado Héctor David Sánchez Rodríguez; dirección de televisión, el licenciado Sergio Villegas García; director de ingeniería, el licenciado Uriel Landeros Pérez; producción y realización de Arturo Esquivel y Francisco Aguilar; y narración Sergio Villegas; asesor histórico y investigación Arturo Esquivel, Adrián Sánchez y Francisco Ortega. Muy bien, después de un corte comercial vamos a dar inicio con la Convención de Aguascalientes, episodio 1, la efímera vuelta a la democracia. Las producciones de Aguascalientes TV. Regresamos con más de Ecos del Pasado, en donde nuestro propósito es transportarte a la historia de nuestros pueblos del sur de Zacatecas. Continuamos. El Cuatrero, todo para el vaquero. Te ofrecemos camisas, sombreros, pantalones, cachuchas, navajas, tejanas. Como tú ya sabes, todo para el vaquero. Además, recuerda que armamos y lavamos tu tejana. Estamos ubicados en Villanueva, Zacatecas, calle Libertad número 5. En Tabasco, Mercado Juárez, número 96. Y en Calvillo, Aguascalientes, calle 5 de Mayo, número 107. El Cuatrero, todo para el vaquero. Simplemente tu mejor opción. Diego's Pizzería te ofrece una deliciosa variedad en pizzas: hawaiana, mexicana, pepperoni, vegetariana, combinada con 2 ingredientes, súper combinada, y además rellenas de delicioso queso crema. Pedidos al teléfono 463-955-2304. Diego's Pizzería, una delicia hecha pizza. Voy buscando un corazón que en el verano se perdió. Grupo Versátil Caxcan. Amenizamos todo tipo de eventos: bodas, 15 años, primeras comuniones, graduaciones y mucho más. Contamos con paquetes accesibles a tu presupuesto. Búscanos en las redes sociales y contáctanos a los teléfonos 463-103-7434 y 463-100-4750. La elegancia hecha voz. Grupo Versátil Caxcan. Desapareció mi huella dejó. María Bonita, la boutique con alma de mujer. Contamos con los mejores precios: moda actual, moda casual y moda para mujer joven. Por apertura, contamos con las mejores ofertas. Acércate y conócelas. Estamos ubicados en calle Morelos, número 116, aquí en Jalpa. Informes al teléfono 463-952-8410. María Bonita, la boutique con alma de mujer. Visítanos. Refaccionaria Durán. Taller de mofles, radiadores y mecánica en general. Estamos a sus órdenes en Juárez, número 1042, Colonia San Antonio, aquí en Jalpa. Y en la carretera Aguascalientes, kilómetro 2, en Puente Los Santiagos. Contamos con diferentes marcas en refacciones para autos y camiones. Refaccionaria Durán está de aniversario y se realizarán las siguientes rifas. Primer lugar, una moto itálica. Segundo, tercer y cuarto lugar, premios sorpresas. En la compra de 100 pesos o más, llévate tu boleto totalmente gratis para participar en la rifa, la cual se llevará a cabo el 24 de diciembre del 2014. Refaccionaria Durán está de aniversario.
Regresamos con más de Ecos del Pasado, en donde nuestro propósito es transportarte a la historia de nuestros pueblos del sur de Zacatecas. Continuamos. Desde los confines de la historia, el Cerro del Poniente ha custodiado el fructífero valle, ahí donde andando el tiempo floreció el abigarrado pueblo de las Aguas Calientes, cuya esencia provinciana permanece intacta. Esta tierra representa el crisol cultural que a lo largo de los años ha conformado la cultura mexicana, y es que a pesar de los embates de la modernidad, el terruño sigue siendo un digno epicentro de dicha provincia. Ubicada en el centro geográfico de nuestro país, la ciudad de Aguascalientes siempre ha sido un punto estratégico en muchos sentidos. Desde la época colonial, la antigua villa conectaba con los principales caminos y rutas de tierra adentro. Al margen de esta privilegiada ubicación, el pintoresco poblado siempre conservó una apacible quietud. En los albores del siglo XX, la vida transcurría entre la aparente paz porfiriana. Con asombro, los habitantes de estos lares escucharon las noticias del levantamiento revolucionario. Sin embargo, y hasta 1914, la dinámica de la hidrotermápolis no se había modificado. Hasta ese momento, nadie podía imaginar que por un largo mes, una tal convención revolucionaria cambiaría radicalmente su diario vivir. Aguascalientes TV presenta una producción de radio y televisión de Aguascalientes. La Convención de Aguascalientes, de las armas a las normas. Desde el antiguo virreinato de la Nueva España hasta el México independiente, nuestro país ha contado con una enorme diversidad. La historia mexicana ha sido confeccionada por grandes hombres que en muchas ocasiones ofrendaron su vida para lograr el objetivo. Uno de estos momentos fue constituido por la primera gran revolución del siglo XX. Bueno, la Revolución Mexicana es uno de los acontecimientos más importantes en la historia nacional. Es el punto de arranque de lo que es el México de hoy. Muchas de las instituciones, de la cultura, de las leyes, de la misma Constitución que nos rige, tienen su origen en la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana tiene muchas aristas, muchos conceptos. El propio Alan Knight, que es el defensor del revisionismo o el expositor del revisionismo, nos habla en su obra de la Revolución Mexicana burguesa, nacionalista o solo una gran rebelión. No es una revolución propiamente como se concibe en el ámbito de la ideología revolucionaria en cualquiera de los aspectos. Tiene varias revoluciones dentro de un mismo movimiento. El México de hoy es un México que es producto de la revolución. Sería un país muy distinto de no haber ocurrido este gran estallido social que cambió a México desde sus más profundas raíces, y uno de sus acontecimientos centrales fue precisamente la Convención de Aguascalientes. Yo creo que la convención es quizá un intento de cierre de una de las etapas de la Revolución Mexicana, y es la Convención de Aguascalientes uno de los elementos para cerrar o tratar de cerrar esa revolución que había sido auténtica en contra de una usurpación, y la convención significa, desde mi punto de vista histórico, ese cierre de esa etapa. Yo la definiría como el intento más original de la revolución, el más representativo también, porque se dieron cita las distintas fuerzas revolucionarias, y finalmente es un intento de crear un nuevo Estado, producto de la lucha armada, de los ciudadanos armados que lucharon contra el antiguo statu quo o el antiguo régimen. No hubo una convención. Se le conoce en términos genéricos a todo el proceso, a todo el periodo, como la Convención de Aguascalientes o la Soberana Convención de Aguascalientes. A mí me gusta más llamarle las convenciones, pero la convención tiene particularidades muy señaladas. Concluida la lucha en contra de la usurpación de Huerta, la capital hidrocálida fue designada como el epicentro del movimiento armado, constituyéndose ello por un lado en la irrupción de aquella histórica tranquilidad
Pero por otro, en un logro político, tan solo pensar en la posibilidad de ver sentadas a la mesa a las diferentes facciones revolucionarias implicaba conjuntar los ideales de los caudillos y de las batallas que a sangre y fuego se habían ganado. Para entender la esencia de la soberana convención revolucionaria, es necesario acudir a los anales de la historia, entendiendo a cabalidad la situación socioeconómica, pero sobre todo política de nuestro país. Escudriñar justamente los últimos años del anquilosado sistema porfirista. En este mismo sentido, palpar el pensamiento de los actores que llevaron a cabo el movimiento social y, por supuesto, las necesidades de un cambio en el territorio nacional. Durante los 2 primeros lustros del siglo XX, la maquinaria porfirista permanecía funcionando con una aparente regularidad, engrasándose la vieja máquina, entre otras cosas, con la estabilidad monetaria y la inversión extranjera. Sin embargo, el descontento social se reflejaba cada día más, siendo las huelgas en los sectores mineros y de textiles un claro ejemplo de ello. Para 1908, el general Porfirio Díaz cumplía 2/3 de su 7º periodo presidencial. Con 78 años a cuestas, ya no era aquel gallardo héroe del 2 de abril. Sus pasos definitivamente eran muy lentos. Por ello, en marzo de aquel año, el viejo dictador dio indicios de una apertura política. Lo hizo ante el periodista norteamericano James Krillman, corresponsal del Pearson's Magazine, ante el cual manifestó que México ya estaba preparado para la democracia. General Diaz, the fate of the country has been in your hands for 30 years. Are you absolutely sure the country's future is safeguarded under free institutions? El futuro de México está garantizado. Me retiraré cuando termine el presente periodo y no volveré a gobernar otra vez. De esta manera, aparece la figura de Madero, un terrateniente del norte del país que acuñó el libro titulado La sucesión presidencial de 1910, documento escrito a mano que planteaba, entre otras cosas, la necesidad de un cambio político, haciéndole llegar un ejemplar al propio general Díaz. Francisco I. Madero, originario de Parras, Coahuila, donde nació en 1873, pertenecía a una familia muy rica, de las más ricas de México. Él era un hombre riquísimo, un hombre de muchos estudios, estudió en Europa, estudió en Estados Unidos, pero él era un liberal. Él creía en México, sobre todo. Él ya había estructurado, quizá en su mente, una carrera política primero local, municipal, estatal y finalmente presidencial. Con una mentalidad bien definida, el futuro apóstol de la democracia se dio a la tarea de recorrer intensamente el país. Poco a poco, fue captando correligionarios que con asombro vieron el crecimiento de su figura. Con gran optimismo, se hablaba de la llegada de un sistema democrático, fenómeno que presagiaba el cambio definitivo en la política mexicana. Los habitantes de este país esperaban con alegría dichos acontecimientos. De manera paralela a los esperanzadores vientos democráticos, para aquel año de 1910, México experimentó un fenómeno de carácter astronómico que marcó a la sociedad por sobremanera. En aquel año entra a la órbita de la Tierra en un plan en que está así el cometa, ¿verdad? Mi padre me decía que ocupaba la cauda, las 3/4 partes del firmamento. Siempre en todas las culturas se tenía el miedo de que cuando aparecía en el firmamento un cometa iba a venir una desgracia. Y entonces los pueblos enteros se ponían a temblar cuando veían un cometa. Un fenómeno de esta magnitud, como era, bueno, el paso de un cometa, pues evidentemente que tenía que registrarlo José Guadalupe Posada. Dentro de su inmensa obra, José Guadalupe Posada reflejó la aparición de varios cometas en el firmamento. Poco antes de aparecer el imponente cometa Halley y en el amanecer de 1910, irrumpió en el firmamento otro de menores dimensiones, conocido por la población como el cometa del Centenario, nombre relacionado obviamente con los festejos de los primeros 100 años de la independencia nacional, mismos que el general Porfirio Díaz preparaba con tanto esmero. Bueno, es un pequeño cometa que pasa cercano al Sol, que de hecho es observado desde el observatorio de Tacubaya, y bueno, hace referencia justamente Posada a ese paso en una estampa como esta. Sin embargo, más adelante, bueno, se presentaría
en el mismo año el cometa Halley. Es un cometa que pues es visto con un temor mucho más amplio por la población, porque pasa mucho más cercano al planeta Tierra. Y aquí, bueno, pues todo el mundo saca raja, como vulgarmente se dice. La prensa ilustrada pues la aprovecha al 100%, ¿no? Y vuelven a aprovechar esta misma imagen y sacan ya una especie de hoja volante mucho más pequeñita, pero ya con un tinte un poquito más chusco, incluso lo titulan Gran Cometa y Quemazón, lleva acompañado con un subtítulo que dice El mundo se va a volver toditito chicharrón. Para el caduco sistema porfirista, y en particular para el general Porfirio Díaz, estos cuerpos celestes no era otra cosa que el presagio de la majestuosidad con la que se realizarían los festejos del centenario de la independencia. Para Madero, que siempre había creído en el espiritismo, los cometas significaron una señal que le confirmaba sus sueños de democracia. Así, el coahuilense literalmente vio una nueva luz que iluminaba su camino en la política nacional. Sin embargo, también el pueblo interpretaba aquellos fenómenos en el cielo, imaginando seguramente infinidad de calamidades, pero lejos estaba de visualizar lo que esperaba a la nación, una lucha fratricida en la que las entrañas del país convulsionarían como nunca lo habían hecho en su historia. Al igual que los cometas, a partir de 1908 Madero irrumpía en el firmamento político. Con tan solo 37 años de edad, fue adquiriendo una estela de luz que encandiló a todo el aparato gubernamental, mismo que llegaba a 3 décadas en el poder. Madero se convirtió en un sinónimo de cambio. Aquellas ideas neoliberales presagiaban nuevos senderos de una política necesariamente democrática. Mientras el cometa Halley se alejaba, Madero prosiguió una sólida campaña. Nadie podía parar ya esta nueva propuesta de gobierno. Al ver el peligro que Madero representaba para su sistema, Porfirio Díaz concertó una trampa artera. Poco antes de las elecciones del 26 de junio, Madero fue aprehendido en Monterrey. Más tarde fue trasladado a la capital potosina. Así, la frágil puerta de la democracia se cerraba inevitablemente. Sin ningún obstáculo en el horizonte, los preparativos del centenario debían continuar. Sin escatimar esfuerzos, Díaz organizó las fiestas del centenario con actos de gran relevancia. Inauguración de imponentes monumentos, paradas militares y el traslado de la vieja campana de Dolores a la capital del país. Desde la cárcel, Madero concibe la inaplazable revolución armada. Así, en el Plan de San Luis, se fija la fecha. El movimiento debía iniciar el domingo 20 de noviembre. Muchos atienden el llamado maderista. Sin embargo, entre estos surge la figura emblemática del activista Aquiles Cerdán, que para ese momento abanderaba la causa en el estado de Puebla. Uno de los documentos más importantes que encontramos por la generosidad de una familia poblana es este documento que tenemos aquí. Es una carta autógrafa y manuscrita de Aquiles Cerdán en la que precisamente hace una proclama invitando a todos los ciudadanos a que se levanten en armas el día 20 de noviembre. Incluso es tan singular el documento que tiene hasta unas tachaduras aquí de equivocaciones que se tuvieron en su momento. Le habían puesto Puebla enero y se dieron cuenta de que no era así, lo tacha el mismo Aquiles Cerdán y le corrige noviembre 20 de 1910 y lo firma. El primer suceso bélico se dio en territorio poblano, ya que 2 días antes del llamado general, las acciones de almacenamiento de armas fueron descubiertas por los porfiristas. Ello propició que los antirreeleccionistas se resguardaran en la casa de Aquiles Cerdán, desde donde enfrentaron a la policía rural. Esta histórica casona, que hoy en día alberga el Museo Regional de la Revolución Mexicana, aún conserva las huellas de aquellos duros momentos.
4 horas y media de balazos dejan la destrucción, no solamente en esta casa, sino también en la casa de al lado y en esta dulcería que existe desde entonces. La batalla es muy cruenta, las autopsias que tenemos desde entonces nos habla de un gran salvajismo de lo que sucede en la batalla. Hay algunos de ellos incluso que tienen la cabeza destrozada porque se ve que cuando llegan los soldados todavía están vivos y los rematan ahí arriba. Este espejo estaba puesto en la sala de la familia Cerdán y es uno de los testigos mudos de lo que aquí sucedió en ese momento. Se levantaron todas las capas de pintura que se habían acumulado durante cerca de 100 años y encontramos que esta era la pintura original. Pero conforme fuimos quitando capas también fuimos encontrando agujeros. Y estas puertas que les estoy abriendo son las puertas originales de la casa. Y todos los agujeros que ustedes ven aquí y en el siguiente que se encuentra allá son precisamente testigos de la balacera que se dio en ese momento. Aquiles Cerdán encuentra el fin de sus días la madrugada del 19 de noviembre, justo cuando salió del pequeño sótano que se encontraba en su propia recámara. Aquel balazo no solo le atravesó la cabeza, también lo convirtió en uno de los primeros mártires de la Revolución Mexicana. A pesar de la derrota en Puebla, el remolino llegó con mucha fuerza. Solo en el estado de Chihuahua se levantaron en armas Abraham González, Francisco Villa y Pascual Orozco. Para marzo de 1911, el propio Madero participó en la toma de Casas Grandes. Luchó con las armas en la mano, lo hirieron en la revolución. Aquí está herido él al inicio de la revolución, pero él pronto entendió que no era militar, que era él el jefe de la revolución. Y como tal lo dirigió. Él no ganó batallas, ganó la revolución. El avance de Madero y su revolución era implacable, y tras medio año de lucha, el dictador finalmente presentó su renuncia. Los tratados de Ciudad Juárez, además de poner fin a la carrera política de don Porfirio, significaron una esperanza para la transición y una oportunidad para el cambio esperado. Porfirio Díaz abordó el Ipiranga rumbo a Francia. En él, cruzó el Atlántico para no regresar jamás. Con 80 años a cuestas, Díaz sabía que los intereses regionales eran muchos. Por ello, antes de marchar sentenció: Madero ha soltado el tigre. A ver quién puede tomarlo. Precedido por un terremoto, Madero hace una entrada triunfal en la capital del país el 7 de junio de 1911. Aunque era ya el candidato natural para ocupar la presidencia, el apóstol de la democracia se dio a la tarea de dialogar con Emiliano Zapata, ya que el sureño exigía la restitución de las tierras. Otro de los conflictos se presentaba en Puebla, donde se escenificaban acaloradas discusiones. Por ello, a partir del 14 de julio, Madero llegó a estas tierras. Madero llega a Puebla y permanece 4 días. Y el día 18 es cuando da este discurso en el Palacio Municipal. Estados de la República, me dirijo a todos, a los que formaron parte del Ejército Federal y a los que formaron parte del Ejército Insurgente. La guerra ha terminado. Todos los mexicanos debemos celebrar el hermoso triunfo que se ha obtenido. Ese triunfo ha sido obtenido por el pueblo, que fue el único que luchó contra el único enemigo que era el dictador. No tengo la certeza de que sea Francisco y Madero. Lo que sí tengo la certeza es que para él este recorrido que hizo fue fundamental para unir a los diferentes grupos, tanto los rebeldes como parte de las fuerzas federales, para su campaña. Yo tampoco creo que sea la voz de él. Los contenidos sí, puede ser que sean de esta naturaleza, pero también existía en ese momento la utilización de la propaganda para muchas cosas. Si está grabado en fonógrafo, era como parte de una campaña general. Sí. Este discurso, si lo situamos en el plano de la propaganda política, es muy adecuado. Un discurso que subraya la necesidad de considerar en primer lugar la concordia entre los distintos grupos, pero la concordia sí en momento de crisis, pero también como esta manera de, si lo vemos como estrategias de propaganda, de reproducirlo en otros lados para mostrar que Madero no es ningún rijoso y que a final de cuentas él puede ser un buen candidato.
Con gran ventaja y cobijado ahora por el Partido Constitucional Progresista, Madero triunfó en las elecciones extraordinarias del 15 de octubre de 1911. Su mandato, iniciado el 6 de noviembre, era una luz de esperanza para muchos mexicanos. Para desgracia, la incipiente democracia inmediatamente recibió diversos ataques. En menos de 2 meses, Madero tuvo que enfrentar a 4 rebeliones. Aunque el nuevo gobierno trató de solucionar los problemas, estos lo rebasaron catastróficamente. Pues Madero sí llega al poder, pero llega al poder también ya debilitado. No convence a Zapata, no convence a Villa, no convence a numerosos grupos. Entonces los únicos grupos con los que él puede trabajar pues, son con los sectores de las clases medias y con grupos que han estado en el poder y que saben el teje y maneje del mismo. En los acomodos, en los siguientes meses de estos grupos de poder es cuando empiezan a surgir las diferencias mayores, ¿no? Pero nombrar a un personaje como Victoriano Huerta, que prácticamente lo traicionó, que estuviera al frente del ejército, que era pieza clave para someter a todos los grupos revolucionarios que estaban, pues Villa, Zapata, que no sentían representados sus intereses con la política de Madero, pues muestra también, por un lado, la complejidad de ese periodo, pero por otro lado también que Madero quería llevar las cosas por la paz en un momento imposible y que él confió demasiado en estos personajes que son quienes lo traicionaron, ¿no? La situación no era lo que él quisiera, sino eran las circunstancias en las que estaba y con los grupos que tenía que trabajar. Como diría mi abuelo, pues con esos güeyes tenía que dar. Así es. El gran problema de Madero es que una revolución como la que él había encabezado había despertado, como diría Federico Gamboa, el tigre. Y una vez que se despertó el tigre, él no pudo en ningún momento apaciguarlo. No lo dejaron gobernar, solamente fueron 15 meses. Lo asesinaron salvajemente. Aunque Madero intentó solucionar la problemática nacional, el episodio más triste de su gobierno es conocido como la Decena Trágica. Entre el 9 y 19 de febrero de 1913, y en contubernio con varios generales porfiristas, el usurpador Victoriano Huerta traicionó a la naciente democracia. Tras renunciar y ser encarcelados, Madero y Pino Suárez fueron asesinados de la manera más cobarde. Hoy, un discreto monumento apenas si lo recuerda. Tras la muerte de Madero, el gobernador de Coahuila, don Venustiano Carranza, promulgó el Plan de Guadalupe, estructurando así a las diferentes facciones que lucharon en contra de Victoriano Huerta. El mal gobierno fue derrotado en junio de 1914. Sin embargo, el tigre del que había hablado Porfirio Díaz seguía suelto. Por ello, en octubre de aquel año, en una pequeña ciudad y por medio de una convención, se intentaría domarlo. Pues ahí está. Muy bien, pues tenemos ahí este video de Televisión Aguascalientes, un video muy bien trabajado y que vamos a seguir viéndolo a través de, pues son varios episodios y vamos a tratar de verlos porque en uno de ellos, en el tercero, hay dos historiadores zacatecanos
que hablan muy interesantemente sobre la toma de Zacatecas y todo lo que conllevó. ¿Verdad? Y en algunas imágenes se ve a J. Isabel Robles como patente bienhechor de la democracia, en este caso la Revolución Mexicana. Y hablando de democracias, fíjense que estuvimos el sábado 10 en Zacatecas, donde fue el Congreso Estatal de Cronistas, y por enésima vez, por sécula seculorum, se volvió a ratificar al licenciado Manuel González Ramírez para el periodo del 2015 al 2019. No sé si pues, se puede decir muera el rey, vive el rey. En ese caso él mismo tomó la protesta. Todo fue una votación de 18 cronistas contra 6 y un voto. Se volvió a reelegir por no sé cuántos periodos más. Y por ahí hay una crítica que dicen que, bueno, si sigue así, a lo mejor nos va a ser el rey de los cronistas, ¿verdad? Y se los dejo de tarea. Nosotros no estamos muy de acuerdo en este tipo de situaciones porque si es un vicio. La democracia ocupa más gente que participe, más ideas nuevas, frescas. Y si es un vicio, desgraciadamente nosotros los cronistas a veces muchos somos un poco cómodos, ¿verdad? Y no queremos trabajarle un poquito a la cuestión de la historia y pues ahí se los dejo de tarea. Y también tuvimos reunión de cronistas el día 20 de diciembre y nos dejaron muy buena documentación. Después la vamos a leer a ustedes poco a poquito para que vean cómo se retroalimenta, en este caso, los cronistas cuando van a las ciudades. Y tenemos varias invitaciones, fíjese, tenemos invitaciones a Mazapil, ¿verdad? Tenemos invitaciones a Salinas, San Luis Potosí, a Santa Rita, Zacatecas, y el próximo viernes tenemos una invitación a la Casa de la Cantera en Juchipila, donde se va a presentar por parte de una maestra, por cierto fue mi maestra de Ciencias Naturales en la normal. Se va a presentar un libro de leyendas de Juchipila, y ahí vamos a estar presentes y vamos a ver si nos podemos traer el librito para empezar a leer un poquito de leyendas de Juchipila. Hay muchas leyendas muy interesantes, hay una un poquito chusca, cómica, ¿verdad? Que dice, ¿quiere su cena? ¿Quiere su cena? Después le vamos a platicar esa leyenda que se llama ¿Quiere su cena? Que es una leyenda muy interesante. Y bueno, pues nosotros nos despedimos. Acuérdense que hoy es martes 13, ni te cases, ni te embarques, ¿verdad? Después vamos a platicar un poquito acerca de la leyenda del martes 13. Y pues nos despedimos agradeciendo en todo lo que vale el licenciado José Juan Llamas Saldívar por el espacio que nos brinda el Pulso del Sur, y a nuestro amigo Rodrigo Rivera que está apoyándonos en la cuestión técnica, ¿verdad? Y en la producción. Muy bien, pues pase usted muy buenas tardes, y si no te cases ni te embarques, es martes 13, ni te cases ni te embarques, ahí tengan cuidado por los que son supersticiosos. Muy buenas tardes y nos vemos el próximo martes. Por este día ya cumplimos el objetivo de hacer un viaje por el pasado de nuestra historia. El próximo jueves emprenderemos otra vez el viaje a Ecos del Pasado.